Adelante, hermano. Un saludo cordial de paz y de bien a todos. Gracias, mi querido José Antonio, Josian, como se lo conoce en el mundo leonístico. Cuánta alegría poder compartir en esta noche con muy queridos amigos y hermanos leones. De una manera especial, la gratitud al Distrito B8 por esta invitación, porque esto nos demuestra una vez más que las fronteras las ponemos los hombres, pero el romper las fronteras es una oportunidad que nos da justamente el leonismo. Quiero aprovechar también dando el saludo y el agradecimiento por la presencia a nuestros hermanos liceístas, a nuestros hermanos del Liceo Leonístico de Liderato que nos están acompañando en esta noche también, tanto de los graduados y de los estudiantes. Qué alegría siempre vernos. Y pues bueno, cuando hablamos de filosofía leonística, justamente vamos a enfocar estos temas que consideramos son los fundamentales. El objetivo de esta presentación, que tiene que ver con la misión y la visión del LSI, el código de ética de los leones y los objetivos y estrategias del leonismo. ¿Por qué es importante siempre estar hablando de la filosofía leonística? Porque hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y peor todavía cuando hay cosas que presumimos que todos sabemos y que como presumimos que debemos de saber, entonces no lo comentamos. Y por eso se van olvidando. Quisiera justamente empezar este compartir pidiéndoles que veamos este video de unos cuantos minutos que nos van a ir ubicando en por qué hablamos de la filosofía leonística. Así que les invito para que escuchemos este video sobre el origen de la filosofía. ¿Es correcto que esté sin volumen? No tiene sonido, Roberto. Compártele el sonido también, Roberto, la presentación no se escuche. ¿No Repítele se está escuchando? Ya lo repito. No, hay que salir y volver a entrar para compartir con sonido de la máquina. Acá le podemos. Ahí está. Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: «Demuéstrenme que esta silla no existe». La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: «¿Qué silla?». Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea.
Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. Si has asimilado bien este vídeo, tendrías que ser capaz de responder a las siguientes preguntas. Muy bien, gracias por la paciencia, gracias por permitirnos compartir este video. Quiero hacer algunas observaciones sobre esto. ¿Qué tiene que ver lo que hemos visto a través de este video con el tema que estamos exponiendo? Pues cuando en 1917 Melvin Jones crea el leonismo, lo hace de una manera muy, digámoslo, empírica. ¿Por qué este término de empírico? Precisamente porque es a partir de una experiencia de prueba y error. Cuando hablamos de una experiencia de prueba y error, justamente reafirmamos el que, de acuerdo a lo que el mismo fundador nos dice, durante 2 ocasiones antes de 1917,
esta intención de hacer el leonismo había fracasado. Recién en la tercera ocasión, Melvin Jones logra ponderar aquellas cosas que son esencialmente las fundamentales. Dentro de ellas, por ejemplo, el que no importaba el sacrificar el nombre de la institución, no importaba sacrificar quién esté al frente, no importaba sacrificar absolutamente ninguna de las cosas que podrían ser importantes, sino lo más importante era crear, era hacer realidad este sueño. Y este sueño se convirtió en una gran realidad. Y eso se necesita, como nos decía en el video sobre la filosofía, que haya la conjunción de ciertos elementos. Esos elementos, nos decía, es una mente amplia para poder captar más allá de los intereses particulares, de lo que yo puedo creer, aquella respuesta que necesito darle a la necesidad que he descubierto. Pero también hay otra situación que nos decía que es parte del origen de la filosofía, y es una visión cosmopolita. Y esto de aquí nosotros también lo vemos en el leonismo cuando aparece, y desde el inicio se le da esta condición, aún siendo una institución nueva, aún siendo una institución ubicada únicamente en un país, ya se le da esta condición de internacionalidad. ¿Por qué? Porque la visión iba a ser mucho más amplia. Y eso nos habla de una visión cosmopolita. También nos decía en el video, entre otras de las causales del aparecimiento de la filosofía, la legislación. Y cuando nosotros vemos lo que sucede entre junio del 17 y octubre del 17, es decir, desde la primera reunión de los leones y a la primera convención de los leones, entonces nos damos cuenta que en este periodo se ponen los cimientos, se ponen las bases, se pone la legislación de lo que se constituiría esta nueva institución, el Lions Club International, ¿sí? Entonces estamos hablando de poner los cimientos o la legislación sobre la que estaría establecida esta naciente institución. Y aunque en el video señalaba como la quinta coincidencia para el nacimiento de la filosofía, el ocio, y decía que en esa época, al no haber televisión, al no haber internet, al no haber todas las redes que hoy existen, entonces la gente se dedicaba a pensar. Nosotros nos podemos saber también de que más allá del ocio, había una situación que motivó al aparecimiento de instituciones que iban a trascender en la historia. ¿Por qué esto? Porque ya 4 años antes del 17 había surgido una institución con un carácter bastante similar al de nosotros, hoy mucho más similar, como son los Rotarios. Había instituciones que también habían surgido en los siguientes años con una filosofía bastante parecida, como los optimistas, como los vórtices, ¿sí? Pero hacía falta algo más. Y ahí es justamente donde entra este principio de la filosofía leonística. Melvin Jones estaba consciente de que podía ceder absolutamente en todo, menos en lo fundamental. Y lo fundamental era el que esta institución tenía que ser solidaria, tenía que ser de beneficencia, tenía que ser para ayudar a quien más lo necesitaba. Y así es como surge nuestra institución, y ustedes lo conocen muy bien. Si nosotros preguntamos quiénes somos los leones, definitivamente los leones somos hombres y mujeres dedicados al servicio a los más necesitados. Y esta tiene que ser nuestra primera gran explicación, que somos hombres y mujeres dedicados al servicio a los más necesitados. Y que ese servicio puede ser en la propia comunidad, pero también en cualquier parte del mundo.
Y esta noche lo comprobamos una vez más cuando estamos de una diversidad de distritos múltiples, de una diversidad de subdistritos, de una diversidad de países, y todos estamos hablando el mismo idioma. Y hablamos el mismo idioma porque hablamos el idioma del servicio, porque todos nosotros somos leones. Somos parte de ese 1.400.000 socios que hay en el mundo, más de 200 países en más de 49.000 clubes. Estos somos los leones. Y entonces cuando hablamos de la filosofía leonística, estamos hablando de las bases de nuestra institución, aquellas que no siempre las ponderamos en su real medida y dimensión. Y esto es justamente como toda institución, como todo cuerpo orgánico, necesita tener una filosofía. Y cuando hablamos de la filosofía, estamos hablando de eliminar los mitos y empezar el logos. Eliminar aquellas cosas que durante muchos años se han realizado porque así lo hemos hecho siempre, que las hacemos porque así es la costumbre. Hacemos estas cosas en el club porque estamos llamados a seguir con la tradición. Sí, es importante el mito, es importante buscar, pero mucho más importante es cuando tenemos la oportunidad de romper ese mito y convertirlo en una profesionalización del servicio. Y es justamente esto el principio y el fin ulterior de la filosofía leonística. ¿Hacia dónde tiene que ir la filosofía leonística? La filosofía leonística tiene que invitarnos a todos nosotros a convertirnos en profesionales del servicio. Y cuando hablamos entonces de la filosofía, estamos hablando de este triángulo filosofal, en donde se incluye la misión, la visión, los valores, los objetivos y las estrategias. Y todos estos 5 temas, que todos los hemos escuchado y que no siempre los recordamos o invitamos y les damos la preponderancia que ellos tienen, entonces de ahí lo importante de siempre estar insistiendo en aquello que es el principio y el fin de nuestra institución. Y eso lo encontramos en la misión. Cuando hablamos de los objetivos, entonces estamos hablando de que son determinados por la asociación y que todos los leones estamos llamados a perseguir esos objetivos. Todos, pero ahí vienen el desmembrar estos objetivos, porque aunque todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a construir una sociedad de paz, cada uno de los clubes y cada uno de los socios está llamado a este término que lo utilizamos cotidianamente, y es a tropicalizar esta información. Y cuando hablamos de tropicalizar esta información, entonces estamos hablando de que cada club toma la filosofía leonística y la convierte en lo que cada club, cada zona, cada región, cada distrito, ¿sí?, lo puede ir aplicando. ¿Con base a qué? A esa gran filosofía. ¿Cuáles son los propósitos? Se explican el por qué existen los leones. Y los valores es el estándar. Hace un tiempo escuchaba a alguien, hace poco tiempo escuchaba a alguien que decía, es que el estándar de los leones ha bajado. ¿Por qué? Porque ahora ya, y lo comentaba alguien así, es que ahora ya cualquiera puede ser león. Ya se bajó el estándar. Antes era como el estándar para ser león era muy alto. Y yo le decía, no, el estándar para ser león sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ni ayer ni hoy el estándar para ser león pasa por una billetera.
El estándar para ser león pasa por una condición humana que lo lleva a encontrar en el servicio la recompensa a todas las cosas que hace. Y entonces allí sí, ese estándar no podemos bajarlo. Ese estándar es inclaudicable. Y es que eso es precisamente lo que nos hace a los leones seres especiales. Y cuando hablamos de la misión de LSI, de Lions Club International, estamos hablando de dar poder a los voluntarios. O como dicen los coaching, los coach en el ejercicio del coaching, es empoderar, dar poder a los voluntarios. Y este término de empoderar es interesante porque no solamente es dar poder, sino asumir el poder. De hecho, el leonismo nos puede dar a cada uno de nosotros la oportunidad de servir, pero no siempre en el club, sean 20, sean 10, sean 50 o sean 100 los socios, todos se han empoderado, es decir, han tomado ese poder y lo están viviendo y ejerciendo en la plenitud de la palabra. ¿Y ese poder es para qué? Para servir a las comunidades, para atender las necesidades humanitarias. Y ahí viene otra parte que es importante, y es, ¿por qué tantos clubes en una misma comunidad? Porque mientras más necesidades hay en una comunidad, entonces la necesidad de que existan más manos para atender esas necesidades es mayor también. Pero, ¿y con aquellas poblaciones, aquellas comunidades que no son atendidas? Escuchaba también hace unos días a una persona, a un asambleísta de nuestra república, que decía, los leones a veces no solamente que complementan, sino que suplen el servicio que el Estado está llamado a realizar. Qué interesante que alguien que no es león reconozca aquellas cosas que muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Los leones entonces estamos llamados a alentar la paz, a promover el entendimiento entre los pueblos del mundo. Y esto lo hacemos a través de lo que llamamos los clubes de leones. Y cuando hablamos de la visión, entonces estamos hablando de qué es lo que queremos hacer. Y de ahí la importancia de que cada uno de los clubes, cada uno de los distritos, hagamos un replanteamiento de cuál es nuestra visión. Tenemos una serie de documentos que la Internacional nos lo hace llegar a través de la página web, a través de los cursos, y es uno de ellos muy importante, es para medir la satisfacción de los socios. Aquí en esta sala podemos estar algunos presidentes, podemos estar jefes de zona, jefes de región, gobernadores o pasados gobernadores o líderes de clubes. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado, nos hemos detenido un momento para preguntar cómo se sienten nuestros socios? ¿Se sienten satisfechos con el leonismo que estamos brindándoles? ¿Se sienten satisfechos con lo que estamos haciendo? Y cuando ante esa pregunta encontramos respuestas positivas, entonces quiere decir que lo estamos haciendo bien, pero aún en ese caso podemos seguir mejorando. Pero cuando la respuesta es negativa, entonces tenemos que despertarnos, tenemos que buscar nuevas formas, nuevas alternativas, nuevas estrategias para poder marcar el cambio en nuestros clubes. Mire cómo la filosofía no es solamente ponerse a pensar en el origen, sino que la filosofía tiene que llevarnos a plasmar desde nuestra misión a la visión, a los planes, a las estrategias, a la posibilidad de un cambio, de qué es el leonismo que queremos. Por ejemplo, en alguna ocasión tal vez les ha sucedido el que se preguntan, ¿será conveniente
invitar a un socio nuevo a que venga a nuestro club en este momento? ¿O mejor será prudente esperar que pasen estas peleas que en este momento están sucediendo y nos detenemos allí y decimos no, como que no es el momento oportuno? Como que no es este el momento, porque si les he hablado tan bonito de los leones, van a venir y van a ver que efectivamente somos leones, pero no leones con mayúscula, sino leones con minúscula, buscando muchas veces cómo devorar al que está delante, cómo pisar al que está al frente, cómo ganar espacios. Y entonces, cuando hablamos de una visión, no es solamente una visión a largo plazo, es una visión también a mediano y a corto plazo. Una invitación, como decía en el video, a pensar en cuál es la visión que queremos tener de nuestros clubes. Muchos de nuestros clubes nos llenamos de alegría, nos llegamos de recuerdos muy agradables y decimos que el Club de Leones es nuestra segunda casa, es nuestro segundo hogar. Pero ¿es esta una realidad hoy por hoy? Si la respuesta es positiva, qué bueno. Eso significa que los líderes y quienes están siendo liderados están poniendo de su parte para mantener ese club en una sana convivencia. Pero si es que la respuesta es negativa, quiere decir que tú, que estás en esta reunión, que estás buscando y que muchas veces andamos de reunión en reunión y de capacitación en capacitación, es porque seguimos buscando. Y nos decía un sacerdote muy viejito, decía, cuando le preguntábamos a él y trabajaba con grupos de jóvenes, decíamos, ¿cómo era posible que usted, teniendo más de 80 años de edad, siga trabajando con grupos de jóvenes? Y él decía, es que yo sigo buscando. El día en que no busque, entonces ese día dejaré de ser joven. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros seguimos buscando en estas capacitaciones? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros seguimos buscando en estas charlas, en estos institutos, en estos seminarios? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros queremos seguir buscando en nuestros clubes, en ese nuevo socio, en ese nuevo liderazgo que se sigue abriendo cada año en el club? Pues mientras busquemos, seguiremos siendo jóvenes. Y eso de hablar de juventud, no estamos hablando solamente de una imagen, sino que estamos hablando de una actitud. Y esa actitud es una actitud de líder. ¿Ya? Y cuando hablamos de la visión del leonismo y que nos dice que tenemos que ser líderes globales en la comunidad y en el servicio humanitario, no es suficiente con que cada vez que hablemos de los leones digamos, somos la ONG más grande y eficiente del mundo, sino que en realidad creamos y estemos construyendo esa ONG para que siga siendo y vuelva a ser y continúe siendo cada día más líder en el servicio humanitario, porque no es suficiente con que ya lo hayamos llegado a ser, sino con que todos los días lo sigamos construyendo. Y ahí viene la otra parte, y es el código de ética. Este código de ética que muchas veces lo hemos leído y que lo damos por sentada la lectura. Incluso en este momento, cuando lo tenemos en la pantalla, ¿sí? Más de uno solamente vio la parte de código de ética y dijo, no, esa ya me la sé. De esa yo ya he oído, ¿sí? Esa ya me la dijeron hace 30, hace 40, hace 10 o hace 2 años que ingresé al leonismo. Sin embargo, el código de ética tiene que, de nada sirve tenerlo escrito si no pasa al otro lado.
Y ahí viene nuevamente lo que nos decía el video. El pasar del mito al logos. El logos es la palabra, ¿sí? Pero ese logos, que es la palabra, tiene que convertirse en la palabra más importante que tenemos en nuestra, en nuestros idiomas, ¿sí? Porque indistintamente del idioma, indistintamente de la lengua, ¿sí? Podemos tener sustantivos, podemos tener artículos, podemos tener pronombres, podemos tener proposiciones, podemos tener todo lo que ustedes quieran. Pero la más importante en toda construcción es justamente el verbo. Y es el verbo, ¿sí? Es el verbo, la acción. El verbo es lo que denota, nos decían en la escuela, el verbo es la palabra que denota acción, pasión o estado, ¿sí? ¿Y qué es esto de aquí? Cuando convertimos el logos en acción, cuando convertimos el logos en verbo, cuando convertimos la palabra escrita, en este caso el código de ética, en este tan repetido mostrar mi fe en la vocación, en la bondad de mi vocación, aplicándome diligentemente hasta lograr una buena reputación por la calidad de mi servicio. Cuando la convierto en el ser el mejor profesional, el mejor servidor público, el mejor servidor en mi oficina, el ser el referente. Entonces, cuando hago de mi vocación, de mi llamado, de mi profesión, una forma de servir a los demás y ser el mejor, entonces estoy convirtiendo el código de ética del logos y lo convierto en acción. Ese buscar el éxito y exigirlo como la remuneración justa que pueda merecer, pero rehusar las ganancias o recompensas que pueda resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones dudosas mías. Es bonito leerlo, pero convertirlo en la realidad no siempre es fácil. Porque significa que muchas veces tengo que quedarme callado para evitar que el otro sea perjudicado. Porque lo que nos dice aquí en la última parte, dice, es aún a costa, ¿sí? Aún por efecto de un aprovechamiento de alguna ventaja injusta o alguna acción dudosa mía. Y es allí en esos momentos en donde tenemos que claudicar ese león con minúscula y convertirlo en un león con mayúscula, en donde mi palabra, que en todo lugar pesa, hay un momento en donde tiene que ese mismo peso, por alguna duda, por alguna omisión o por alguna situación, entonces es preferible detenerla. ¿Por qué? Porque es más importante lo que soy y tengo que demostrarlo. Y entonces cuando el código de ética nos dice que para recordar y que para desarrollar el negocio no es necesario destruir al otro y que hay que ser leal con los clientes y sincero para conmigo mismo. Entonces es allí cuando me doy cuenta que no es suficiente solo con ser, sino que también es importante parecer. Lo que nos dice ese viejo refrán, ¿no? Que la mujer del César no solamente tiene que ser, sino que el león también tiene que parecer. Es decir, que tengo que parecer para que los demás me vean, pero también tengo que ser. Y ese ser está amparado en el primer gran juez. Y ese primer gran juez soy yo, porque yo soy el que me conozco. Yo soy el que sé si aquellas acciones mías, dudosas o ventajas que me estoy aprovechando, van en beneficio mía o de los demás. Resolver cualquier duda que surja sobre el derecho o ética de mi posición o acción
hacia los demás, aún a costa de mí mismo. Miren cómo todos estos 5 preceptos del Código de Ética encierran una filosofía de priorizar al otro sobre mi propio criterio. Yo recuerdo, y Josian lo decía en la presentación, asisto al Club de Leones desde que tengo 5 años de edad, o sea, ya bastantitos, ¿sí? Y algo que a mí me llamaba siempre la atención es que cuando iba al club, siendo pequeño, veía que en las sesiones muchas veces habían discusiones entre el presidente y el secretario, o el presidente y el tesorero, y la junta directiva y el resto de los socios, y a veces incluso se volvían bastante difíciles, bastante duras. Habían peleas, ¿sí? Peleas, no agresiones, pero sí peleas por defender una posición. ¿Ya? Y había ocasiones en que siendo un niño, yo recuerdo que incluso hasta me asustaba porque en más de una ocasión rugían y no eran rugidos de alegría, sino que eran rugidos de enojo, de furia, ¿sí? Pero había algo, y es que terminaba la sesión, el presidente tocaba la campana, terminaba la sesión, y todos los que se habían peleado en la sesión se iban a la parte de atrás a jugar billar, se iban a jugar 40, se iban a jugar póker, ¿sí? Y seguían jugando y comiendo y tomándose un trago y todo lo demás y conversando, y muchas veces veía que aquellas cosas que no habían solucionado en la sesión se solucionaban después de la misma sesión. Y ahí entendí algo. ¿Por qué justamente decimos que el Club de Leones es nuestra segunda familia? Porque en todas las familias podemos tener desajustes, podemos tener peleas, podemos tener divisiones, podemos tener toda esta serie de cosas, pero cuando termina la sesión, tenemos que tener la posibilidad, la habilidad, la generosidad para volver a encontrarnos y poder construir lo que somos, una gran familia. Ese es el principio de la filosofía del leonismo, ser una gran familia. Y entonces esto nos lleva a esta premisa del Código de Ética, y es practicar la amistad como un fin y no como un medio. Sostener que la verdadera amistad existe, no por razón del servicio que se nos puede dar, sino que la verdadera amistad no exige nada a cambio, pero que acepta el servicio con el mismo espíritu que se ha dado. Qué interesante oportunidad de demostrarle a nuestros hijos jóvenes, a nuestros nietos, de que el amigo no es amigo porque puedo obtener algo, sino que el amigo es amigo porque nace del corazón, y como dice el principio también griego, que un amigo es, tener un amigo es tener 2 almas. Es justamente eso, es tener una persona que pese a ser completamente diferente, podemos unirnos, podemos crear una simbiosis, que no es necesario vernos siempre, pero siempre estaremos el uno en el corazón y en la mente del otro. Ese es el principio de la amistad. Esto que estamos construyendo a través de estos chats, de esta bendita experiencia que hemos tenido, de este gran don que hemos tenido gracias a uno de los momentos más terribles que la historia de la humanidad ha vivido, como ha sido la pandemia. Pero si no hubiese sido por la pandemia del COVID-19, tal vez no se hubiese potenciado de la manera como hemos potenciado el uso de este tipo de redes como el Zoom.
Ha sido entonces gracias a esto y siempre tratar de ver lo positivo aún en medio de lo negativo. Gracias a esto de aquí tuvimos la oportunidad de abrazarnos a través de las pantallas, de conocernos e identificarnos con hermanos de toda Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de participar en una convención internacional, incluso leones que nunca habían tenido la oportunidad de ir a una convención internacional, la tuvieron la oportunidad de compartir en una convención virtual. Miren cuántas cosas que podían ser negativas las hemos tornado en positivo. ¿Por qué la hemos tornado en positivo? Porque tenemos la capacidad de regenerar, tenemos la capacidad de construir, tenemos la capacidad de adaptar, tenemos la capacidad de crear y de recrear cosas nuevas. Y eso es justamente el poder conseguir 2 mentes, 3, 5, 10, 30, los que sea necesario para ir construyendo ese cambio en el leonismo que queremos ir viviendo y que queremos dejar a los siguientes. Y nos dice el Código de Ética que es necesario tener presente mis obligaciones con mi nación, con mi estado y con mi comunidad, profesándolo de la lealtad inquebrantable de pensamiento, de palabra y de obra. ¿Sí? Dedicarle generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis recursos. Y esto contradice el principio que nos decía el video, que la filosofía surgió también como un concepto de ocio. Yo creo que en esta parte de aquí no se aplica tanto a los leones, porque la filosofía leonística no es el resultado del ocio de los leones. La filosofía leonística es el resultado de la gestión productiva, la gestión laboral, de la gestión de todos los días de los leones de buena voluntad que aún mientras están haciendo una actividad, mientras están cumpliendo sus deberes, mientras están brillando en sus ocupaciones, también permiten que ese leonismo del cual nos sentimos orgullosos siga brillando en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y entonces el Código de Ética nos lleva a descubrir al prójimo como nuestro próximo. No solamente al prójimo como el que está más allá, sino también como el que está más acá. ¿Sí? Y con razón nos decía un pasado presidente internacional, Sidney Scrooge, nos decía que los leones tenemos 2 manos. Una mano para servir a la comunidad y una mano para servir a nuestros hermanos leones. Muchas veces los clubes hemos utilizado solo una mano y somos muy buenos sirviendo a la comunidad y somos muy eficientes sirviendo a la comunidad. Cada día estamos inventándonos nuevas formas, nuevas maneras, nuevos proyectos, nuevas maneras y eficaces y eficientes para servir a la comunidad. Pero nos hemos descuidado a veces de la otra parte. Y es poder servir a nuestros socios. Poder servir a aquellos que creyendo en nuestra institución siguen acompañándonos y que como líderes estamos en la necesidad y en la obligación de atenderlos y de servirlos, de buscar la manera no de imponer, no de presionar, sino más bien de gestionar y de recompensar. Y ahí puede salir una visión o una pregunta y decir, y entonces, si yo tengo que recompensar al otro, y cuando hablamos de recompensa no estamos hablando necesariamente de dinero, podemos recompensar con un halago, con una palabra, con un mensaje. Podemos recompensar con algo que para esta persona es importante, aunque para mí no tenga la suficiente importancia, para él sí la puede tener. Entonces, cuando pienso en eso, puede salir una pregunta y es, ¿y quién entonces a mí me recompensa? Y ahí es justamente donde encontramos estos principios del Código de Ética. Y es que estamos aquí no porque recibimos algo a cambio, sino porque
eso que recibimos nos hace especiales. Si no logramos entender que cuando puedo darle una palmada de bondad a alguien, a un socio, a un compañero que ha hecho algo bien hecho, si es que no tengo la posibilidad de entregarle un pin, de entregarle algo y decirle, lo has hecho excelentemente bien, si no he descubierto eso de allí, entonces quiere decir que me falta ir descubriendo y redescubriendo la filosofía leonística, que es partir desde el mito al logos y del logos a la acción. ¿Por qué? Porque es esa oportunidad en donde dando se recibe. Como nos dice el Seráfico de Asís, porque solamente dando se recibe. Olvidando se encuentra, perdonando uno es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Es justamente el principio de la filosofía del código de ética. Este principio de ayudar al otro y consolar al atribulado, fortalecer al débil, socorrer al menesteroso. Y nos preocupamos muchas veces del atribulado que está pasando una gran necesidad económica y no echamos el ojo, no nos fijamos en aquel compañero de nuestro club que muchas veces está atravesando una situación de debilidad, que muchas veces puede estar atravesando una situación, una crisis que de pronto no sea económica o puede ser económica, pero donde solamente una palabra dicha en el momento oportuno, te estará convirtiendo en un león en toda la dimensión de la palabra. Ser mesurado en la crítica, liberal en el elogio, construir y no destruir. Entonces, este gran código de ética que son nuestros valores, tiene que orientarnos hacia estos objetivos del leonismo. Y cuando hablamos de los objetivos del leonismo y también encontramos una retahíla de objetivos y encontramos una serie de objetivos que son institucionales, pero también pueden ser particulares y cada uno de los clubes lo adaptan a su manera, encontramos que el primer gran objetivo de nuestra institución, el gran objetivo de LSI es organizar, constituir y supervisar clubes de servicios que se conocerán como clubes de leones. Y entonces allí es donde viene esa pregunta que todos nos hacemos y es, si el objetivo principal de LSI es crear, organizar y constituir clubes de leones, ¿cuántos clubes de leones hemos formado nosotros? Tú, cada uno de los líderes que estamos aquí, ¿cuántos clubes hemos formado? ¿Hemos contribuido a la formación? Y entonces ahí viene ¿estamos pasando de logos a la acción o todavía estamos en el logos? Crear un club no es tan difícil como a veces pensamos. A veces lo que necesitamos es encontrar la persona idónea para que que sirve como la mecha, como la chispa, que enciende la mecha y que va a ser el detonante de esa explosión de servicio que llamamos clubes de leones. ¿Cuántas personas cercanas a nosotros nos han preguntado muy frecuentemente, oye, ¿en dónde es que estás? ¿Qué es lo que pasa? Ya no sales a reuniones, ya no estás con nosotros y ahora solamente vemos fotos que subes del Club de Leones. ¿Qué es eso del Club de Leones? Y nosotros decimos, no, eso es unas reuniones que yo tengo por allí. ¿No será que acaso esa persona que está preguntándote, ¿qué es eso del Club de Leones? ¿No será porque está interesada no solamente en saber o interesado, no solamente en saber qué es lo que haces, sino que también interesado en que tal vez yo lo pueda hacer también? No pierda la oportunidad
que cada vez que alguien se cruce contigo en el camino, tú puedas decirle, los leones somos hombres y mujeres que nos dedicamos al servicio a la comunidad. ¿Sí? Con esta frase, que es muy pequeña, ¿sí? Estamos haciendo una presentación de quiénes somos los leones. Estamos haciendo una presentación de qué es lo que hacemos. Estamos haciendo una presentación de qué es lo que yo soy. Los leones somos hombres y mujeres que nos dedicamos a servir a la comunidad. ¿Ya? Y para eso, ¿por qué? Porque el servicio lo podemos hacer, siempre lo digo, el servicio lo podemos hacer en todos los lugares, desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, desde nuestras parroquias, desde nuestro trabajo, pero mucho más especial, lo podemos hacer cuando nos ponemos esa capa de superhombres. Y esa capa de superhombres se llama nuestro chaleco. Y vamos a la comunidad con ese chaleco y entonces empezamos a servir de una manera mejor. ¿Cómo es posible que 49,000 clubes en el mundo se mantengan con un principio filosofal en común? Justamente porque parte de esos objetivos de LCI no es solamente crear los clubes, sino acompañarlos. De ahí la misión, y aquí en esta sala tenemos algunos, y algunos de nosotros somos leones orientadores certificados. Pero el hecho de ser leones orientadores certificados o LOC, sabemos de que en el momento en que nos entregan la responsabilidad de ser LOC, estamos asumiendo en toda la dimensión de acompañar durante todos los siguientes 2 años en las actividades de servicio, en las actividades de recaudación, en las sesiones del club, en todas las actividades que está desarrollando ese nuevo club. Eso es el ser el LOC. LOC no es solamente guindar un cuadro que diga que soy león orientador certificado. Ser LOC no es solamente ponerme un pin lindo que dice que soy guía del club nuevo. Ser LOC significa asumir una responsabilidad aún a costa de la asistencia y permanencia en mi propio club, del cual muchas veces tendré que excusarme y ausentarme porque tengo una responsabilidad primera. Y esa responsabilidad primera como león orientador certificado será asistir a ese club del cual soy responsable. Y la responsabilidad no la manifiesto entregando un informe cada 3 o 4 meses. No, el ser responsable de ese nuevo club es acompañarlo, ni más ni menos como con un niño pequeño. La responsabilidad de ser padre, de ser madre, no es solamente en los primeros, no es solamente parirlo, engendrarlo y parirlo. La responsabilidad de padre recién empieza en el momento en que se engendra y se pare. Y los que somos padres sabemos de que no termina nunca. Aunque ese hijo tenga 50 años o tenga la edad que sea, seguirá siendo hijo. Y nos gozaremos de sus triunfos y lloraremos también en sus fracasos, pero estaremos allí para levantarlos cuando sea necesario. El LOC es precisamente eso. El LOC tiene que ser aquella persona que va en nombre del Lions Club International a convertirse en ese padre, en esa madre putativo, ¿sí? Que va a acompañar, dice la Internacional, por 2 años. No solamente 2 años, sino durante todo el resto de la vida que sea necesario, para que ese hijo pueda aprender a caminar, pueda aprender a generar, pueda aprender a desarrollarse y pueda producir nuevos clubes. Esa es la real dimensión del LOC. Y entonces, cuando cumplimos eso, muchas veces veremos que el ser papá o mamá no siempre se obtiene una buena recompensa, porque por eso hay padres y madres abandonados. Y el ser un LOC
No es solamente el que después de 2 años de sacrificio, la internacional me reconoce que he hecho un buen trabajo, sino que más allá de eso está el que me he agotado, el que he compartido, el que me he entregado a aquellos que más lo han necesitado. Y esto es justamente el crear esta estandarización de los clubes, el crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo, el fomentar los principios de buen gobierno y de buena ciudadanía, el participar activamente en el bienestar cívico, cultural, social y moral en la comunidad y unir a los clubes en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento mutuo. Todas estas cosas son nuestros objetivos. Y esos objetivos tienen que ser constantes, tienen que ser revisados. ¿Por qué? Porque así como cuando nos vamos de viaje, cogemos el vehículo, cogemos el carro y nos vamos a un viaje que puede ser de 400 kilómetros. Nosotros sabemos cuántos kilómetros vamos a manejar. Sabemos cuántos puentes, cuántos pontazgos tenemos que cruzar. Sabemos en qué momento podemos parar para abastecernos de combustible o en qué momento podemos encontrar una estación de servicio o en qué momento podemos parar para tomarnos un café y continuar en el viaje. Tenemos que, como adultos responsables del conducir el vehículo, saber hacia dónde vamos. Y entonces, dentro de estos objetivos del leonismo, tiene que ser también la oportunidad para saber hacia dónde voy. Y ahí, en ocasiones, podríamos sentirnos frustrados. Y esta pregunta le hicieron al mismo Melvin Jones. Y él nos cuenta en una de las entrevistas en la revista de Lions, nos dice, ¿cuál es su deseo ulterior con la Asociación de Clubes de Leones? Y nuestro fundador en una de sus revistas dice, lo que más deseo es que Lions Club International desaparezca. Y le preguntan, ¿pero cómo puede ser posible eso? Dice, sí, es que cuando desaparezca el leonismo internacional, quiere decir que ya no hay necesidades en el mundo. Mientras hayan necesidades en el mundo, habrán leones. Y ese es el lema de nuestro centenario. Donde hay una necesidad, hay un león. Y es justamente parafrasear aquella frase de Melvin Jones. Ojalá en algún momento de la historia se puedan cerrar los clubes de leones. ¿Por qué? Porque eso significará que ya no hay nadie que necesite del otro. Pero mientras haya alguien, una comunidad, un pueblo, alguien que necesita de la mano extendida, tenga la seguridad del mundo que ahí estaremos los leones. Y para eso tenemos que tener estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias que nos plantea la internacional? Es crear nuevas oportunidades de servicio, crear modelos de afiliación nuevos. Estos que estamos hablando ahora, hace algunos años surgieron, bueno, de hecho, desde el origen del leonismo surgieron los clubes especializados, pero con mucho más énfasis ahora, en donde tenemos la oportunidad de reunir a personas unidas, el mismo de donde surgió el mismo Melvin Jones. Todos ellos eran un club especializado. ¿Por qué? Porque todos ellos correspondían a personas que tenían por común una empresa. Era el círculo de negocios anterior, que luego se convirtió en un club de leones. Un club de leones que hoy lo catalogaríamos como club especializado. Y entonces, cuando encontramos esas oportunidades, cuando encontramos esos nuevos modelos de afiliación, cuando buscamos las estrategias que tiene la Fundación para recaudar nuevos fondos, estamos creando iniciativas nuevas. Antes considerábamos hace algunos años atrás que la única manera de apoyar a nuestra fundación era siendo amigo de Melvin Jones.
Luego se hicieron los amigos de Melvin Young progresivos. Y luego ahora tenemos la oportunidad de $1 poder aportar a la fundación. Y tenemos la oportunidad de esa gran distinción que es ser amigo de Melvin Jones, poderla pagar por medio de una tarjeta y diferirla a 3 años, ¿sí? Es decir, todas estas posibilidades son crear espacios y oportunidades para que este plan estratégico, estas herramientas que nos da la asociación, nos permitan convertirnos en leones de este nuevo milenio, de este nuevo centenario. Pero también es importante lo que nos dice en la parte de abajo del plan estratégico. Vincular al gobierno y las operaciones para que apoyen nuestras misiones y nuestras metas. Porque de pronto el leonismo de hoy no es el mismo de hace algunos años, en donde teníamos la oportunidad de en nuestras filas, en nuestros clubes, contar con prominentes figuras, tanto políticas o económicas. Hay algunos clubes que sí, pero la mayoría no. Y entonces, escuchaba el otro día con algunos de ustedes a una muy querida Maridelia de México, ¿sí? Que ustedes la conocen más que yo. Maridelia, una mujer, una maestra que vive en una comuna, que es maestra en una comuna indígena en México, nos decía, antes, durante la pandemia, nos mataron 20 niños y 30 mayores. Nos mataron 50 personas de nuestra comunidad porque no nos dejaban hablar, porque íbamos al municipio y no nos recibían. Ahora fuimos como leones y nos recibieron y nos permitieron hablar. Y eso de allí que nos contó Maridelia, ¿sí? Una hermana nuestra de México, es justamente el reconocer aquello que los de afuera lo están reconociendo y nosotros no lo estamos ponderando. Y es que gozamos de los privilegios que nos da el ser león. ¿Y cuáles son los privilegios que nos da el ser león? No es una medalla o un pin, no es una placa al terminar la gestión. No, el privilegio es la honestidad, la transparencia, la credibilidad que nos da el poder usar un emblema que es de carácter institucional. Entonces, es necesario fortalecer la marca. Es necesario fortalecer la experiencia de los socios. Preguntemos los unos a los otros. Preguntemos a nuestros compañeros. ¿Qué te gustaría hacer en el club? ¿Cómo te gustaría que sean nuestras sesiones? Escuchemos no solamente las necesidades de los de afuera, sino escuchemos las necesidades de los propios. Aumentemos los socios, pero cuidemos a esos socios que vamos a tener. Y por eso es que estamos preparados. Bueno, ya anuncié. A fines del mes de noviembre, en la optativa tendremos en el Liceo Leonístico el Liderato, estaremos tratando un plan, un programa que la Internacional lo presentó hace más de 15 años y muy pocos clubes lo hemos adoptado, aún ahora, y es el mentorinazgo, el plan de mentores, ¿sí? Y es justamente eso, la posibilidad de cuidarnos unos a otros, la posibilidad de construirnos unos a otros. Y cuando nosotros logramos entender esto de acá, que nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, que lo encontramos en el código de ética, nuestros objetivos, desarrollan en un plan estratégico, entonces entendemos cuál es la filosofía del leonismo. Nuestra filosofía es esta. Nuestra filosofía son nuestra visión, nuestra misión, nuestro código de ética, nuestros objetivos plasmados en unas estrategias. Pero las estrategias, al igual que la filosofía, tienen que pasar del mito al logos
y del logos a la acción. Este plan estratégico que la Asociación Internacional nos lo ha planteado puede ser muy hermoso, puede ser muy bonito, pero si cada uno de nosotros no lo convertimos en realidad, entonces lo único que estaremos teniendo es hermosos mitos y nada de ciencia. Convertir al leonismo en profesionales del servicio es asumir la responsabilidad de cada uno. Concluyo esta noche diciéndoles e invitándoles a cada uno de ustedes a que sigamos descubriendo lo rico del ser león, pero más todavía, que nos sigamos comprometiendo y desafiando, que cuando tengas la oportunidad de pensar en cuál es el leonismo que yo deseo, que no haya alguien o algunos que te detengan, sino que atrévete a construir ese leonismo, atrévete a hacer las cosas diferentes por el solo hecho de hacerlas diferentes. Recuerda que antes el mito nos decía que la tierra era cuadrada, que la tierra era plana. Sin embargo, por más que se lo cayó, por más que se lo amenazó, por más que se le dijo te retractas o te mueres, el pensador fue capaz de decir, sin embargo, es redonda. Y esa es la respuesta que queremos de cada uno de nuestros leones. La oportunidad de que no te dejes llevar porque así se lo he hecho siempre. Atrévete a hacer las cosas diferentes. Si Melvin Jones consiguió durante 100 años impregnarnos de esa filosofía del servicio leonístico, los siguientes 100 años no va a ser un reto para Melvin Jones, sino será un reto para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, los leones de hoy, de llevar este leonismo por los siguientes 100 años. Y hacia allá tenemos que enfocarnos, hacia el leonismo de los 200 años, al leonismo que es líder del servicio humanitario en la humanidad dentro de los próximos 100 años. Y esa es nuestra responsabilidad. Espero en esta reunión haber compartido con ustedes la misión y la visión, el código de ética de los leones y los objetivos y estrategias del leonismo. Recordemos finalmente esta frase, y es que no llegarás muy lejos a menos que hagas el bien a otros. Y eso nos lo dijo nuestro fundador. Recordemos que nuestro padre fundador nos enseñó que solo no podemos, pero que juntos convertimos los sueños en hermosas realidades. Desde acá, desde Guayaquil, desde el distrito G2, hasta allá, hasta México, al distrito múltiple B, mi abrazo sincero al B8, al subdistrito B8 de esta invitación y a cada uno de los hermanos latinoamericanos que nos hemos reunido. Mi abrazo de paz y de bien. Gracias. Muchas gracias, excelente. Extraordinaria participación, Roberto. Muchas gracias. Y creo que a todos esta tarde nos ha servido mucho esta inspiración y la forma tan elocuente con la que nos fuiste involucrando y llevando a través de todos estos temas tan importantes que los debemos de hacer parte de nuestro día a día. Indudablemente, muchas felicidades. Y vamos a continuar con la parte de comentarios, preguntas, y lo vamos a hacer de la forma tradicional, como lo acostumbramos aquí, haciendo la seña con levantar la mano para ir dando el uso de la palabra de forma ordenada. Entonces, estamos abiertos a esta parte para que puedan ir haciendo el uso de la voz. ¿Quién gusta comenzar? Adelante, gobernadora. Silvia Isabel. Adelante, gobernadora. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente del día de hoy, Roberto, porque nos ha llevado por todo nuestro código de ética, que es magnífico, es precioso, y que si lo pudiéramos llevar, como él nos acaba de decir el día de hoy, sería una cosa excelente llevar ese código de ética por todos nosotros los leones. Muchísimas gracias por esa ponencia excelente. ¿Pero por qué? Roberto.
Y No me veo. también quiero darles las gracias a Jorge, a José y a todas las personas que están presentes en este momento. Yo creo que todos y todas, así como yo, ya tenemos abierta la puerta para poder emplear nuestro código de ética como debe de ser, como tú nos has llevado a él, abriendo puertas, desglosándolo perfectamente bien, y así debe de ser, y así lo debemos de llevar. Muchísimas gracias, te agradezco este tiempo, y agradezco a las personas que te eligieron para este excelente tema, y a las personas que están presentes también, que estuvieron presentes en este tema y en este momento. Les agradezco su atención, y que, compañeros, aprovechen este excelente tema, porque de verdad nos va a hacer muy bien. Yo les agradezco a Jorge y a José, porque me voy a retirar porque tengo otra liga, y precisamente por eso pedí la palabra primero, para poderle dar las gracias a nuestro ponente del día de hoy y a ustedes, que extraordinariamente han elegido a la persona adecuada. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, gobernadora Silvia. Muy gentil sus expresiones. Silvia. A las Gracias. órdenes. Sí, a ti. Gracias, gobernadora. Gracias y suerte en la otra encomienda. Sí, Continuando gracias. con el orden, le damos el uso de la palabra a nuestro segundo vicepresidente del Consejo de Gobernadores, José Luis Olivares. Adelante. Muchas gracias, mi querido Jorge. Pues antes que nada, quiero felicitar a mi querido amigo Roberto, una exposición magistral, maravillosa. Supiste desglosar el código de ética, los objetivos, la misión de nuestra organización. De veras, Roberto, mi más sincero felicitación, un fuerte abrazo, y esa es la calidad de docentes que está sacando ahora nuestra organización, y próximamente tendremos a uno más, o tendremos a muchos más, que estarán también trabajando y preparando a más leones para que tengamos mejores socios, mejores personas, mejores hombres de bien, para poder servir a todas esas personas que están allá afuera y que más nos necesitan. Pero como lo dijo Roberto, no nada más a las personas que están allá afuera. A veces también nosotros al interior necesitamos ayuda y necesitamos este tipo de pláticas y este tipo de consejos para salir adelante. Mi querido amigo Roberto, un fuerte abrazo desde México hasta Guayaquil. Sabes que se te aprecia, se te quiere. Nos vemos pronto si Dios quiere, y un fuerte abrazo. Saludos, y para todos, muy buenas noches. Gracias, José Luis, mi hermano querido. Muchas gracias. Continuamos con Santiago. Adelante, Santiago. Excelente la charla magistral, Roberto. Me queda una duda. ¿Cómo alimentar el amor al leonismo, el amor al servicio? ¿Cómo tener esa... ¿Sí? Y eso produce atracción, ¿ya? Porque si es que no hay atracción, entonces no seguimos, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es ver. Una vez que nosotros vemos, empezamos a conocer. Y cuando conocemos, amamos. Busquemos la manera como todos los días nos enamoramos más del leonismo. ¿Y cómo nos enamoramos? Compartiendo algo. Sí, ¿y cómo compartimos esto? No solamente compartir el mensaje de buenos días que subimos en los chats, en los grupos y los cumpleaños y cosas por el estilo, sino compartir pequeñas frases, píldoras, compartir todos los días las cosas buenas que nos enteramos. A través de nuestras redes nos llega el mensaje del presidente internacional, nos llega el mensaje
del presidente de la fundación, nos llega una cantidad de información que muchas veces, por ser extensa, no lo leemos. Y cuando no lo leemos, entonces nos perdemos esa riqueza. Qué interesante sería, Santi, si es que de ese mensaje que envió el presidente internacional lográramos sacar como píldoras y poderlo compartir con mensajes más breves, más sencillos, que nos permitan estar permanentemente informados y al tanto de lo que es. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí comparo al leonismo con fuego, ¿sí? Y el leonismo es una hoguera, pero al ser una hoguera, y esto de aquí ustedes lo saben mucho mejor que yo, y es que cuando vamos a cocinar, por ejemplo, o vamos a hacer una parrilla, ¿sí? No ponemos la carne cuando el carbón está cuando hay fuego, sino que tenemos que esperar a que el carbón, ¿sí?, se encienda y ya quede la brasa. ¿Por qué? Porque si pongo la carne en el momento en que esté el fuego, la carne se quema. Y no es el apuro lo interesante de una parrilla, ¿sí? O de una parrillada, como le decimos acá. Lo interesante es el proceso. Y el proceso de asar la carne, ¿sí?, de cocinar la carne, es con carbón. No necesitamos de estar todo el tiempo ardiendo en fuego. Lo que sí necesitamos es que ese carbón esté encendido, mantener el carbón encendido. Y ojo, cuando cojo un carbón encendido y lo aparto de la brasa, ese carbón se apaga. Por eso es que las reuniones son importantes. Esos clubes que empezamos que por miedo, que por la pandemia, que por lo demás, ¿sí? No hacemos reuniones sino una vez al mes. Tenga la seguridad que eso se va a ir enfriando. Necesitamos poner juntos los carbones y permitir que personas que están ardiendo en la pasión del leonismo, como todos ustedes, podamos también compartir esa pasión con los demás. ¿Sí? Cuando tú eres fuego, irradias. Y tú eres un gran fuego en nuestro distrito G1. Gracias, Roberto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Mar, adelante. Hola, buenas noches, compañeros. Roberto, compañero Roberto, el que expuso, la verdad yo quedé asombrada porque para mí mi presentación con los nuevos socios siempre es la carta, el código de ética y los objetivos leonísticos. Hoy precisamente tuve 4 reuniones y en las 4 reuniones les leí el código de ética y los objetivos leonísticos y ahí hemos captado 4 socios más el día de hoy. Y me parece muy interesante porque yo siempre, cuando yo entendí el código de ética, y es lo que a veces en ocasiones en las juntas de gabinete digo, si entendiéramos el código de ética y lo aplicáramos, tendríamos un leonismo más fortalecido. Y hoy con esta pequeña charla confirmo que es verdad que nos debemos de tatuar el leonismo. Yo, por ejemplo, hoy me hicieron la pregunta, hablas con emoción el leonismo, ¿qué es para ti el leonismo? Y mi respuesta fue compromiso, sencillez, responsabilidad, y es mi principal vestimenta en mi persona, no solamente para la parte leonística, sino también para la parte profesional. Esa honestidad y ese respeto se gana, ¿cómo? Aplicándolo. Y me decían, no hay más que hacer, ¿dónde firmamos? Entonces, yo creo que si todos los compañeros, a todos realmente nos ponemos en práctica esos puntos importantes que es el código de ética y los objetivos leonísticos, créanme los compañeros que se llevan unas experiencias bien bonitas y que realmente sí es reconocido el trabajo de los leones, por muy simples cositas que hagamos por el bien de la comunidad, por muy pequeñitas que para nosotros en la parte interna creamos que se hizo,
de verdad, para las autoridades o para las personas que nos observan, es mucho lo que hacemos para ellos. Y hay muchas necesidades, es muy cierto. Yo escuchaba que decían que ojalá el leonismo desaparezca si no hubiera necesidades. Yo siempre digo, ojalá que todos tuviéramos las mismas oportunidades de crecimiento y no hubiera pobreza en el mundo, no hubiera necesidades, que todos fuéramos hepáticos y las riquezas se compartieran en formas equitativas, pero desafortunadamente con nuestra diversidad de mentalidad no es posible. Entonces, los que ya entendimos qué es el servicio, qué es servir con amor, qué es hacer alguien por los demás, es contagiar a los que aún todavía no han creído en el proyecto o solamente por emblema o por sumar un punto estamos en el leonismo. Y yo creo que ahorita con los talleres que hemos tenido últimamente, y yo creo que hay que agradecerse a la pandemia, es muy cierto, los Zooms, que en su momento nunca pensábamos tener contacto con compañeros de otros clubes, conocer a otros orientadores, conocer a más personas con diversidades mentalidades en diferentes países o en nuestro mismo distrito. Yo creo que ya a estas alturas del leonismo, el que no se quiere conectar o no quiere estar sumándose en la cadenita de preparación, yo creo porque no han entendido qué es el código de ética, qué es el objetivo, o no se han puesto bien la camiseta. Pero eso no significa que no sean compañeros que realmente estén convencidos de dar el servicio. Por algo entraron a los Leones. Yo creo que nada más les falta como que, yo digo, graduarse, es como cuando entres a la escuela, primero, segundo y tercero. Solamente que ellos decidan pasar al siguiente paso o al siguiente escalón para ir creciendo en el leonismo. Yo agradezco estas oportunidades que se nos han dado a todos los leones y al distrito B8 que en su momento pues nos han tenido paciencia, ¿no? Yo la verdad soy una persona que va aprendiendo día a día y solo quería compartir esta experiencia. Gracias, saludos a todos. Gracias, Mar, gracias por tus expresiones. Solamente una breve reflexión y también acogiéndome a un mensaje que subieron en el chat. Pensaba en algo cuando tú nos decías esto de que no todos viven o vivimos el código de ética, la visión, la misión, la filosofía leonística. Pero ojo con algo. Me acordaba de lo que sucedió cuando esa mujer, y ustedes se recordarán, esa mujer fue encontrada en adulterio y la arrastraron, la llevaron donde el maestro y le dijeron, de acuerdo a la ley, tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y él en su sabiduría dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando nosotros hablamos del servicio a los leones, tenemos que cuidar de que sí, la filosofía leonística no es para el otro. La filosofía leonística es para mí. ¿Ya? De que muchas veces decimos, ay, es que este compañero, ojalá que alguna vez le expliquen lo que es el código de ética. Ojalá que alguien le mete en la cabeza lo que es el código de ética. No, los primeros que tenemos que entender que el código de ética no es para el otro, sino que es para mí. Y que solamente cuando estemos libres de pecado, entonces podremos lanzar la piedra. Ajá, es correcto, por eso decía, cuando yo entendí, mejoré. Así es. Exactamente, Así por es. eso quise compartir esa Qué experiencia. chévere. Gracias Milmar por tu compartir. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Yoconda. Ok, buenas noches compañeros. No es una pregunta, compañero Roberto, es hace 6 años, compañeros, sobre todo los compañeros de México, él fue mi docente, han pasado 6 años. La primera instrucción leonística, él fue mi docente y lo que hoy dijo,
Recién este año, después de 6 años, yo lo puse en práctica. Que uno no ama lo que no conoce. Siempre recuerdo eso, porque es una frase muy tuya, Roberto. Si en el leonismo, si no conocemos, no sabemos qué es el leonismo, no lo vamos a entender. O sea, ¿por qué comprometernos? Hoy me reía que mi hija me dice, mami, otra vez, porque aunque no creas, Roberto estaba aquí con ustedes y en algo de los blogs que estamos, entonces estaba escuchando ambas partes. Y yo le digo, así es, hija, le digo, porque me gusta, usted sabe que a mí me gusta esto. Y la práctica que puse este año, lo que tú me enseñaste fue cuando tuvimos que hacer la capacitación masiva, ¿ya? Y me dijiste, así sea que un socio de los clubes que te comprometas a que ingrese, has ganado mucho. Y tú más que nadie lo sabes cuántos compañeros ingresaron, no fueron 5, y logré que ingresaran siquiera unos 20 del G1 a participar. Por aquí lo veo el compañero Byron, que fue parte de ese grupo, el compañero Richard, que son nuevos leones, ¿no? Y me sirvió mucho tus consejos. Yo dije, este año lo puse en práctica. Gracias, Roberto, y así es. Esas píldoras que uno le manda a los compañeros hacen. Compañero Byron siempre, gracias, compañera. A veces desaparece por días y me dice después, uy, compañera, ay, 1000 disculpas, no le he respondido, no le he contestado, pero gracias. Les estoy enviando lo que manda la internacional, los pequeños tips que salen, recomendaciones. Pienso que para eso son los chats de los clubes de leones, ¿sí? No solo para las felicitaciones, sino para darles información leonística que contribuya y ayuda, así sea un poquito diariamente a los clubes. Muchas gracias y felicitaciones por tu ponencia. Gracias a ti, Miyoki. Efectivamente, los clubes, los chats tienen que tener 2 funciones esenciales, y es formación e información. Si solo nos quedamos en información, es decir, vamos a tener sesión este día, vamos a hacer esto de aquí, o hicimos esto de aquí, está bien, pero nos perdemos una gran oportunidad, y es la formación. Recuerden, los grupos, para mi concepto, siempre deberíamos, grupos oficiales, ¿no? De club, deberíamos manejar esas 2 cosas, información y formación. Y qué bueno. Adelante, Miyoki. Gracias por tu apoyo. Ok, muchas gracias. Gracias, Roberto. A todos por las participaciones de esta tarde, y le vamos a dar el uso de la voz al director de este instituto, José Antonio Cortés, para que pues finalice nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimado GLT del distrito, Jorge. Pues, Roberto, pues te agradezco mucho, hermano, el habernos acompañado y darnos esta instrucción. Y tenemos para ti este reconocimiento, que certificado de reconocimiento que otorga al pasado gobernador del distrito, Roberto Arregui Pinos, por su excelente y extraordinaria ponencia titulada Filosofía Leonística, impartida a los dirigentes y socios de los clubes de leones del distrito B8, y lo firme nuestra gobernadora Silvia Isabel Rosado de Trujillo y su servidor José Antonio Cortés y Quevedo como director del Instituto de Capacitación Leonística. Y pues, compañeros, también